Martes 16 de diciembre de 2025 es momento de las noticias. Gracias por elegir la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Comenzamos. Ejército y policía refuerzan seguridad en Sololá, mientras el INASIF confirma que aún no ha efectuado autopsias de las supuestas víctimas. Les explicaremos un poco más. Y niegan un segundo amparo en el caso de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados de cometer el crimen de Melissa Palacios. Ambos deberán enfrentar juicio por asesinato. Hablaremos al respecto. A golpes, empujones y jalones de cabello, en plena tribuna se enfrentaron diputadas del Congreso de la Ciudad de México durante un debate. Hablaremos de lo que ocurrió. Y confirman los precios para la serie de conciertos de Shakira en El Salvador. La pequeña residencia Las Mujeres Ya No Lloran tendrá un costo desde $45. Les diremos desde cuándo se podrán adquirir los boletos. Eso lo tendrán en esta emisión. Aquí comienza la información más importante de la jornada, noticias en desarrollo. En nombre de todo el equipo, bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Y ya estamos en las últimas 2 semanas del año, hay mucha información por revisar, tenemos datos importantes para ustedes, tanto si van a transitar en la capital del país como en distintas carreteras y departamentos, así que quédense con nosotros y si deben salir, llévennos con ustedes a través de guatevisión.com para escuchar allí las noticias. Vamos con los temas del día y con algunas advertencias. Con heridas en la cabeza y fracturas, terminaron 3 hombres tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en una carretera hacia San Marcos. Todo ocurrió durante la madrugada y es cuando se registró esta emergencia en la Vuelta Blancamar en el caserío Cerritos de San Marcos. En el lugar fueron auxiliadas 3 personas quienes requirieron atención médica inmediata. Los heridos son Artemio Reyes, de 14 años, con lesiones contundentes en la boca, mientras que Eric Reyes, de 22 años, quedó con varias heridas, pero la principal en la barbilla, y Megli Reyes Velázquez, de 46 años, con una herida en la cabeza y también un brazo fracturado. Los detalles por ahora se desconocen. Y una alerta, un conductor transitaba contra la vía al sur de la capital guatemalteca. El incidente de tránsito se registró en Santa Isabel II de Villanueva, cuando el conductor de un automóvil condujo de manera temeraria contra la vía por un espacio muy transitado. El automovilista sostuvo una fuerte discusión con un piloto de un autobús, como se puede ver en estas imágenes. Tras el intercambio verbal, el piloto del bus le cerró el paso al imprudente, lo que generó largas filas de vehículos. El incidente se investiga por ahora. Y esta mañana un camión volcó en las cercanías del monumento al migrante en Salcajá. El choque provocó la caída de postes, pero también de árboles. Las causas del incidente aún son desconocidas, pero hablemos de la emergencia. Esta generó el cierre vehicular en toda la zona. Las autoridades a partir de ese momento recomendaron a los conductores conducir con mayor precaución en el área, pero también utilizar otras rutas por ahora. Se sabe solamente que se reportan daños materiales al momento. Atención, hay operativos policiales de prevención en las carreteras de todo el país. Las primeras acciones de seguridad ciudadana tienen lugar en el kilómetro 103 de la ruta interamericana a la altura de Chupol, Chichicastenango, Quiché. Los policías realizan identificación de pasajeros de autobuses, pero de forma paralela, agentes policiales de Totonicapán desarrollan otros operativos, pero muy similares, desde los kilómetros 171 al 189. Como pueden ver, todos participan. En toda esta zona es posible ver la presencia policial en los autobuses urbanos y extraurbanos. Los oficiales de la policía apoyan a pilotos, ayudantes y también pasajeros a fin de mantener la zona segura. Los patrullajes en esta ruta interamericana se mantendrán durante las siguientes 2 semanas para que lo tomen en cuenta. En diferentes carreteras del país se realizan operativos de control de transporte extraurbano como parte del plan
viaja seguro y llega a tu destino. Lo hacen brigadas de Provial y también de la Dirección General de Transportes con una verificación muy específica de documentos. También buscan permisos y condiciones para la unidad de transporte colectivo. Buscan prevenir accidentes durante la temporada navideña, según sus reportes. En la ruta al Pacífico y también al Atlántico fueron revisados 56 autobuses y se impusieron 3 sanciones hasta ahora, cada una de 500 quetzales, entre ellas por falta de tarjeta de operación y también el seguro que necesitan tener. También se están brindando información a los viajeros sobre el número de asistencia y también para hacer denuncias en caso de ser necesario. El juzgado segundo penal a cargo del juez Mario Hichos ligó a proceso penal a 7 implicados en el caso por el desfalco de 20 millones de quetzales al crédito hipotecario nacional. De acuerdo con la resolución de este juez, William Rocael López Trigueros, Ana Gabriela Morales Ávila, también Luis Guamuche García y María Fernanda Segura enfrentarán cargos por estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita, además de uso de documentos falsificados. Por su parte, Luis Fernando Guerra y Gustavo Adolfo Varela Martínez por abuso de autoridad. El juzgado resolvió ligar a los implicados y trabajadores, pero también ex trabajadores de la entidad bancaria por la autorización, escuchen esto, de 57 extrafinanciamientos por un monto de 400,000 quetzales cada uno. Y el Ministerio Público informó que Cleofer Zoe M. enfrentará cargos por portación ilegal de arma de fuego, una arma bélica y también que es de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. Las autoridades hablan de todo lo que ha ocurrido en ese sentido. Como recordarán, ellos también estuvieron transportando estas armas. El juzgado otorgó un plazo de 3 meses para la fase de investigación de este caso. Ahora les damos un recordatorio. Cleofer Zoe M. es uno de los presuntos responsables de disparar contra miembros del ejército, según las primeras investigaciones. Y más elementos de la policía y del ejército llegan a Sololá para implementar un estado de prevención en el lugar luego del ataque al destacamento militar, mientras que el INASIF nos ha confirmado que no hay ninguna necropsia realizada hasta el momento. Estados Unidos, por su parte, ha pedido a sus ciudadanos evitar llegar a estas zonas, pero es Andrea Domínguez quien tiene otros detalles de lo que ha ocurrido en este caso que alertó a todos a inicio de semana. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para todos nuestros televidentes. Qué gusto saludarte. Como tú muy bien lo indicas, ya se ha realizado un mayor despliegue de elementos del Ejército de Guatemala, incluso que van con equipo especializado y vehículos J8 y también de la Policía Nacional Civil con el objetivo de hacer valer el estado de prevención dictado por el gobierno de Guatemala entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina de Xahuacán, luego del enfrentamiento que comenzó el pasado 11 de diciembre y se agudizó el 13 en contra del destacamento militar, que ha dejado ya al menos 11 soldados heridos. Además, se ha consultado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses respecto a las necropsias que se han realizado en este lugar, en donde ha confirmado que no ha sido posible la realización de las mismas, considerando en este caso que, según han indicado, no fue requerido ni por el Ministerio Público ni por ningún juzgado el que se pudiesen estar dando las mismas y que ellos no pueden actuar de oficio. Esto puede deberse a que ningún fiscal, tanto del Ministerio Público, haya podido ingresar al pueblo para poder requerir las mismas. Esto también hay que destacar que ya fueron inhumadas las presuntas víctimas que Nahualá ha reportado, pero que hasta el momento no se tiene un dato específico de cuántas puedan ser. A ello se suma que el gobierno de Estados Unidos en Guatemala ha emitido una alerta y recomendación para sus ciudadanos, pidiendo evitar circular por la ruta centroamericana si se dirigen hacia Quetzaltenango o viceversa, o hacia ese mismo municipio turístico, considerando el peligro que en este momento hay. Y ante ello también han pedido abstenerse
moverse o buscar rutas alternas. Se ha consultado al Ministerio Público respecto a lo que ha señalado el INASIF y por qué no se requirió en este caso que se pudiesen realizar dichas necropsias, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta. En nuestras siguientes emisiones les estaremos trasladando más detalles. Con esta información yo retorno contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Estaremos pendientes. Recuerden, a las 9 de la noche ya tendrán más información de este tema en nuestra emisión especial y la estelar. Vamos a otros asuntos. Un tribunal dictó sentencia contra uno de los implicados en la masacre de policías ocurrida en 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Se trata de Lupillo, que es también el brazo derecho de la estructura liderada por Guayo Cano. A Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables por cada una de las víctimas, dando un total de 225 años de prisión inconmutables. Que Mauro Gustavo López de León es responsable como autor del delito de asesinato en agravio de Rolando Ezequiel Vázquez Ordóñez. Por tal delito, a Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables. Que Mauro Gustavo López de León es responsable como autor del delito de asesinato en agravio de Adolfo Emanuel Martínez Hidalgo. Por tal delito, a Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables. Esa es parte de la sentencia que escuchó Mauro Gustavo López, conocido como Lupillo. La investigación lo señala de participar en la muerte de 9 agentes de la Policía Nacional Civil ocurrido el 13 de junio de 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Por la muerte de los 9 agentes recibió una pena total de 225 años. Además, recibió 50 años más por la muerte de 2 civiles en Huehuetenango. Lupillo recibió 20 años de prisión al ser encontrado culpable de participar en el secuestro del subinspector César Augusto García, quien fue secuestrado el día de la masacre y su cuerpo fue encontrado desmembrado en un río de Huehuetenango. Por último, recibió 6 años de prisión más por asociación ilícita, haciendo un total de 301 años de prisión inconmutables. Las indagaciones vinculan a Lupillo como un hombre de confianza de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien por el mismo caso fue sentenciado a 372 años y 8 meses de prisión en 2018. El tribunal programó para el 17 de diciembre la audiencia de reparación digna. Tras recibir la sentencia, la defensa de Lupillo indicó que podría interponer algún recurso legal en contra de la sentencia recibida. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Niños migrantes enfrentan separaciones forzadas tras la deportación de sus padres en Estados Unidos. Algunos viajan solos hacia Guatemala para reunirse con sus familiares en esta tierra, mientras que otros quedan bajo la custodia de fundaciones ante el temor de que sus madres también sean expulsadas de aquel país. En el siguiente reporte les explicamos los detalles. En el Aeropuerto Internacional de Miami, Andy, de 6 años, se despide de su familia antes de abordar un vuelo con destino a Guatemala. No es un viaje de vacaciones. El niño se reencontrará con su padre, recientemente deportado por las autoridades migratorias estadounidenses. Junto a él viajan otros menores, algunos nacidos en Estados Unidos y otros que llegaron siendo muy pequeños. Todos enfrentan una separación abrupta a causa de las deportaciones, acompañado por voluntarios del Guatemalan Mayan Center, quienes los asisten durante el traslado. Es un momento triste, cruel, especialmente para esos niños que tienen que escoger entre irse con un padre y dejar a otro atrás. Las mochilas pequeñas, los peluches y los documentos de viaje reflejan una realidad que se repite con mayor frecuencia. Organizaciones comunitarias señalan que muchos niños se ven obligados a abandonar el país donde crecieron para reunirse con padres deportados a Guatemala. Otros menores no viajan. Sus madres, ante el temor de ser detenidas, optan por dejarlos bajo custodia legal de fundaciones que se encargan de su cuidado y protección. Ver a todos los niños todos los días llorar, encontrarme con ellos que están en una esquina viendo al vacío porque no saben qué hacer, tienen miedo. Mientras continúan las deportaciones, organizaciones advierten que los más afectados siguen siendo los niños, quienes enfrentan el desarraigo, la separación familiar y la incertidumbre, sin haber tomado ninguna decisión que los llevara a esta situación. Con información de AFP, reportó Paula Carranza.
Y nos interesa saber si ustedes conocen más historias como estas. Pueden compartirlas en nuestras redes sociales para contactarnos y tener esa información de primera mano. Vamos ahora a otros temas. El Ministerio Público realiza 11 allanamientos en busca de extorsionistas. La Fiscalía Especializada y un despliegue que incluye a fiscales del Ministerio Público y policías efectúan estas acciones en varias propiedades de distintos lugares, entre ellos Puerto Barrios y Zabal, Santiago Zacatepeques y también la zona 18 de la capital guatemalteca. Estas son las zonas de interés para los oficiales. Según fuentes oficiales, también tienen conocimiento de que esas áreas tienen grandes estructuras de criminales, de extorsionistas, por lo que ahora están en búsqueda de ellos. Un incendio se registró en un taller mecánico en la colonia La Brigada, en la zona 7 de Misco. Los cuerpos de socorro lograron controlar las llamas para evitar que el fuego se propagara a otros sectores del inmueble, pero lo que más alarmaba a los bomberos eran los vehículos. 6 automóviles resultaron afectados, según sus reportes, por el fuego, aunque evitaron que el incendio alcanzara al menos otros 10 automóviles y una pila de repuestos que estaba en el lugar. No se reportan personas heridas. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Este martes, el diputado Julio Héctor Estrada del bloque Cabal sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Comunicaciones y ANADI para dar seguimiento de la ejecución del presupuesto 2025 y a los avances del proyecto de la autopista Puerto Quetzal tan esperada. Todo ocurre en el Congreso de la República. Allí está nuestra enviada especial, Paula Carranza, que nos cuenta otros detalles de lo que hablaron en esta reunión. Hola, Paula, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Congreso de la República, donde el diputado Julio Héctor Estrada realizó una citación con algunas autoridades de ANADI para conocer cómo van los procesos de diferentes proyectos, entre ellos la carretera Escuintla al Puerto Quetzal, donde se mencionó que hay algunos retrasos por diferentes temas de estructuras. Hay una considerable que es el tema de postes dentro del derecho de vía. Eso ha hecho que no podamos avanzar con la fluidez que quisiéramos hacerlo, y luego hay algunas invasiones dentro del derecho de vía que también nos están haciendo pues muy complejo el avanzar al ritmo que quisiéramos con relación a la construcción del proyecto de la autopista. Entre los datos que dieron en la citación es que este proyecto está previsto para finalizar en julio de 2026. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula, y estaremos atentos a novedades en este tema. Y ahora nos vamos hasta el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, el que ha informado a sus pasajeros que debido a la alta temporada por las fiestas de Navidad y fin de año se han registrado un aumento de viajeros. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a quienes tienen programado abordar vuelos en aquel lugar llegar con más tiempo de anticipación de lo habitual para evitar contratiempos durante el proceso de abordaje. También recomiendan lo siguiente: portar en orden sus documentos, también que sea de forma accesible, y requieren los siguientes documentos. Por ejemplo, el documento personal de identificación, el pasaporte y pases de abordar. Además, invitan a utilizar plataformas digitales habilitadas para completar previamente los formularios. Mundo Maya anuncia que cuenta con más personal para agilizar los procesos de revisión y control de pasajeros a fin de facilitar el acceso a las aeronaves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia está más cerca que nunca, mientras que varios dirigentes europeos propusieron una fuerza multinacional para garantizar la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca, mientras varios líderes europeos propusieron la creación de una fuerza multinacional para garantizar la paz. Estas declaraciones se dieron en el segundo día de conversaciones en Berlín entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y emisarios estadounidenses en un intento por impulsar los esfuerzos diplomáticos y detener el conflicto que se inició en febrero de 2022.
Esta guerra nunca, jamás debería haber empezado, pero empezó y estamos tratando de resolverla. Esa era la situación de Biden. Estamos intentando solucionarlo y creo que ahora estamos más cerca y ellos te dirán que ahora están más cerca. Tuvimos numerosas conversaciones con el presidente Putin de Rusia y creo que ahora estamos más cerca que nunca. Trump destacó las largas conversaciones sostenidas con Zelensky y otros líderes europeos, incluyendo Reino Unido, Francia y Alemania, así como con el secretario general de la OTAN para fortalecer las garantías de seguridad a Ucrania. Por su parte, Zelensky reconoció avances en Berlín, aunque advirtió que persisten diferencias sobre la posible cesión de territorios. El plan estadounidense presentado en noviembre propone un conjunto de 28 puntos para finalizar la guerra, con garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN y un mecanismo de supervisión del alto el fuego dirigido por Estados Unidos. También estamos avanzando en ese frente. Veo los detalles preparados por los militares. Parecen muy sólidos, aunque sea un primer borrador. Y el tema de la supervisión durante un cese de la guerra es, en mi opinión, parte de las garantías de seguridad. Mientras tanto, los líderes europeos enfatizaron la necesidad de mantener un ejército ucraniano sólido y aseguraron que cualquier acuerdo debería incluir un apoyo militar continuo y una alerta temprana ante posibles ataques. Sin embargo, Rusia mantiene su exigencia de control territorial sobre el Donbass y se opone a que Ucrania se adhiera a la OTAN o a cualquier fuerza europea que supervise el cumplimiento de un acuerdo de paz. El Kremlin aguarda ahora la comunicación de Washington sobre los resultados de estas conversaciones, mientras Estados Unidos y Ucrania intentan cerrar una fórmula que combine seguridad, soberanía y paz duradera. Y a propósito de este tema, trascendió que durante las últimas horas el presidente Zelensky ha decidido tratar de no adherirse a la OTAN como lo había previsto hace ya varios años, con tal de llegar a la finalización de estos acuerdos, cosa que podría dar resultados en los siguientes días. Vamos a otros temas. El padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah en una popular playa de Sydney, Australia, probablemente actuaron motivados por una ideología de un grupo yihadista, el Estado Islámico. Esto lo aseguró el martes el primer ministro australiano Anthony Albanese. El primer ministro australiano Anthony Albanese dijo el martes que el padre e hijo que dispararon el domingo contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah en una popular playa de Sydney probablemente actuaron motivados por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico. Parecería que hay pruebas de que esto fue inspirado por una organización terrorista, por ISIS, por algunas de las pruebas que se han obtenido, como la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que fue incautado. Islamic State flags in the vehicle that has been seized. Zahid Akram y su hijo Naved mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo que tuvo lugar el domingo por la tarde en Bondi Beach. Las autoridades han calificado el ataque como un acto terrorista impulsado por el antisemitismo, pero hasta ahora habían dado pocos detalles sobre motivaciones más profundas de los atacantes. Los dos hombres dispararon hacia la playa abarrotada de bañistas con armas de cañón largo durante 10 minutos antes de que la policía abatiera al padre. El hijo, en cambio, permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial. Y de este material siguen circulando las imágenes de cómo fue que un hombre realmente se convirtió en un héroe luego de quitarle el arma a uno de los atacantes, el que hoy se recupera en el hospital. Y vamos a otros asuntos. El ejército de Estados Unidos anunció nuevos ataques contra presuntas embarcaciones cargadas con drogas. Esto en el Oriente Pacífico, y allí dice que nuevamente se reportan víctimas mortales. Esta vez fueron 8 muertos. El ejército de Estados Unidos anunció el lunes nuevos ataques contra 3 presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, que dejaron 8 muertos. Las lanchas navegaban por rutas conocidas del tráfico de drogas y participaban en actividades ilícitas, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
El ejército detalló que 3 personas murieron en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. Estas acciones se enmarcan en una campaña antidroga más amplia en el Caribe y el Pacífico, que desde principios de septiembre ha dejado al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas. La ofensiva coincide con un masivo despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente Donald Trump asegura que el objetivo es combatir el narcotráfico. El mandatario venezolano Nicolás Maduro denuncia un pretexto para un intento de cambio de régimen en Caracas. En otros asuntos, legisladoras del Congreso de la Ciudad de México se trenzaron en una pelea con golpes, empujones y jalones de pelo. Esto en la tribuna principal de la sede parlamentaria durante un debate que, para su mala suerte, era televisado en vivo por el canal de la institución. Del Partido Acción Nacional hasta por 5 minutos. Legisladoras del Congreso de la Ciudad de México protagonizaron el lunes una pelea con empujones, golpes y jalones de cabello en plena tribuna del recinto legislativo durante una sesión transmitida en vivo por el canal institucional. El incidente se produjo cuando diputadas del opositor Partido Acción Nacional tomaron la tribuna en señal de protesta, denunciando el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del partido oficialista Morena, que cuenta con la mayoría en este Congreso local. La disputa estaría relacionada con una reforma al órgano local de transparencia, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana. Las imágenes difundidas muestran a al menos 5 legisladoras de ambos partidos enfrascadas en una discusión que derivó en forcejeos, codazos y agresiones, mientras legisladoras de Morena intentaban retirar a las panistas de la tribuna, que se negaban a abandonarla. Tras el altercado, el coordinador del PAN, Andrés Ataide, acusó al bloque mayoritario de recurrir a la violencia para retomar el control de la sesión. Durante la trifulca, otros legisladores intentaron separar a las diputadas en medio del caos, mientras algunos presentes grababan la escena con sus teléfonos móviles. Los legisladores del PAN abandonaron posteriormente el recinto, mientras Morena reanudó el debate sin la presencia de la oposición. Desde el oficialismo, el vocero parlamentario Paulo García acusó a la oposición de recurrir a la confrontación ante la falta de argumentos. Las imágenes que acaban de ver están circulando en las redes sociales y aunque algunos intentan ayudar a las legisladoras diciendo que esto pudo haber sido alterado por inteligencia artificial, como dijimos hace un momento, la transmisión era en vivo, por lo que la alteración es casi imposible. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo notificó sobre una resolución en la del segundo amparo interpuesto por los abogados de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados de la muerte de la joven Melissa Palacios. Los argumentos presentados por los amparistas hacían referencia a una resolución dictada por la jueza Carol Berganza, en donde había enviado a juicio a los acusados por el delito de asesinato y no por los delitos menos graves con los que llegaron al proceso. Bonilla por homicidio en estado de emoción violenta y Marroquín por encubrimiento propio. Para el 5 de enero de 2026, ambos acusados deberán acudir al juzgado para la audiencia de ofrecimiento de pruebas previo al inicio del juicio en su contra. 3 carabinas, una de ellas robada, y 3 pistolas fueron localizadas durante un allanamiento realizado por los investigadores de la PNC junto al Ministerio Público en la zona 1 de Santa Elena, Varillas. Las diligencias fueron las que propiciaron la captura de 4 personas. Esto en un inmueble en donde las autoridades también incautaron varias herramientas para estas personas. 3 pistolas calibre 9 milímetros con su respectiva documentación, 16 tolvas, además de 426 municiones de distinto calibre. Además, 4 onzas de cocaína y escuchen la cantidad que tenían en su poder, 13.290 quetzales y celulares, como es de costumbre. Las investigaciones continúan para establecer la procedencia de este armamento, pero también los posibles vínculos con otras estructuras criminales. Y hablemos ahora de asaltantes capturados. La rápida intervención de la Guardia de Seguridad Privada dio como resultado una captura. Evitó que un hombre fuera asaltado al salir de una agencia bancaria. Tras la intervención del valiente guardia, los presuntos asaltantes intentaron escapar.
Sin embargo, agentes policiales dieron seguimiento a estos hombres y finalmente les capturaron a varios de estos sospechosos. Todo ocurrió en el cantón San Sebastián, en la zona 4 de Huehuetenango. Los detenidos ya fueron identificados. Sus nombres por ahora trasciende que son Ervin, de 29 años, y Francis, de 35, además de Yurdis, de 25, Karen, de 26, y Boris, de 75 años, el que más llama la atención. Todos ellos son parte de las investigaciones, pero el mayor tenía una captura vigente por extorsión y era requerido por un juzgado de Retaluleu. Uno de los asaltantes, además, resultó herido de bala y fue llevado al hospital de Huehuetenango. A los detenidos les decomisaron una variedad de implementos, entre ellos 5 bolsas de cocaína y una de crack. Hablemos ahora de los operativos que tienen lugar en Misco como resultado de esos operativos liderados por la Fiscalía Municipal de aquel municipio, en coordinación en este caso con la Fiscalía del Distrito Metropolitano y la Policía Guatemalteca, además de la Policía Municipal de Tránsito, lograron la aprehensión de una persona. Él es José R., acusado de ser un extorsionista que operaba en el sector. Durante el desarrollo de las acciones institucionales, las autoridades identificaron a 302 personas y 219 vehículos. Además, se consignaron 7 licencias y se impusieron 107 remisiones y multas como parte de los controles establecidos en el lugar. El Ministerio Público informó que estas acciones forman parte de la estrategia de prevención y combate a hechos delictivos. Y nos vamos hasta Escuintla, en donde la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad han ejecutado 3 diligencias de allanamiento, inspección y registro, además de secuestro de evidencia en muebles ubicados allí mismo, en ese departamento, Escuintla. Las acciones forman parte de las diligencias implementadas por el MP a través del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala. Lo hacen en busca de evidencias, y es que dicen que tienen muchas denuncias relacionadas con la comercialización de drogas en la zona. Esta mañana inició la primera declaración de 8 personas vinculadas a una red criminal liderada por Julio Valentín Monroy, alias El Viejo, o también se le conoce como El Patrón. Según las investigaciones, era una red de taxistas que cometía crímenes por encargo y El Viejo se encontraba prófugo de la justicia. Elmer Vargas tiene el reporte de lo que ha ocurrido hasta ahora en los tribunales de justicia. Elmer, buenas tardes. ¿Qué novedades hay? Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que tal y como lo mencionas, 8 personas, presuntos integrantes de una estructura dedicada principalmente al sicariato, han comparecido ante el juez noveno penal, esto para el desarrollo de la audiencia de primera declaración. De acuerdo con la información que se ha recabado durante el desarrollo de esta audiencia, es que ellos pertenecen a una estructura, como les comentaba, dedicada principalmente al sicariato, la cual estaría dirigida por Julio Valentín Monroy López, alias Viejo o Patrón. Es un presunto líder de esta estructura que también estaría vinculada al narcotráfico, según la investigación que ha proporcionado al Ministerio Público. Pero dentro de los hechos que se le señalan a estas 8 personas es principalmente 3 hechos puntuales. El primero de ellos es un ataque armado en el municipio de San José Pinula, en donde perdió la vida un comerciante. Posteriormente, estos hechos habrían ocurrido a inicios del mes de octubre. Días después, ellos estarían implicados en otro atentado en contra de otra persona, quien resultó herida. Esto es importante mencionarlo, de que acá la persona que fue atacada resultó herida y llevada a un centro asistencial. Pero el hecho que más ha llamado la atención durante el diligenciamiento que ha hecho el Ministerio Público es que estarían implicados en un intento de atentado en contra de la vida de un alcalde del departamento de Huehuetenango. Según la información que se ha generado en el desarrollo de esta audiencia, nos referimos al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, que el cual ha sido identificado como Ronnie Vitalino Galicia. De acuerdo con las primeras diligencias y lo que se ha desarrollado, es que ellos habrían intentado en al menos 5 ocasiones poder cometer este hecho en contra de la vida del funcionario. Sin embargo, debido tanto a la actuación de los investigadores quienes han dado seguimiento a este proceso, se logró evitar dicho atentado. Pero escuchemos parte de los hechos que señaló el Ministerio Público durante el desarrollo de esta audiencia. Por lo que el día 18 de noviembre del año 2025
Siendo aproximadamente las 08:30 horas, se conciertan con los señores Noé Amílcar González, alias Perro, Esteban González Castro, Pedro Amber, Edwin Emiliano Alonso Solís, alias Bruj, Jordi Edín Enrique Canales Rivas, alias Jordi, porque tienen conocimiento que la víctima se dirigía en una camioneta Prado color azul y que este iba a salir ese día de un hotel ubicado en la zona 1, pero por situaciones ajenas a la voluntad de usted no logran concretar el ataque armado orquestado y debidamente planificado con seguimiento con varios vehículos y diferentes personas. Esto lo realizan ubicados de forma estratégica en diferentes partes de la zona 1 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con el fin de ejecutar y concretar el ataque armado, situación que por razones ajenas a su voluntad no se concretaron. De esta cuenta entonces nosotros queremos informarles de que la audiencia aún sigue en desarrollo. Sin embargo, se ha pedido a los medios de comunicación que saliéramos de la sala de audiencias debido a que el Ministerio Público estaría diligenciando como parte de las pruebas algunas escuchas telefónicas. Esto según se informó que tienen datos sensibles y que también existen órdenes de captura vigentes, entre ellas la del líder de esta estructura. Nosotros estaremos informándoles qué pueda resolver el juez en torno a la situación legal de estas 8 personas. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Byron Baiza, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer y Byron. Estaremos atentos a las novedades. Bomberos municipales y voluntarios en este momento han habilitado rutas de evacuación ante un incendio forestal activo en la zona 12. Como ven, esta es una noticia en desarrollo, es un última hora. Este incendio se registra en un sector industrial ubicado en la 31 calle y 26 avenida de la zona. Las autoridades advierten que existe el riesgo de expansión por la cantidad de material combustible orgánico seco y también la dirección del viento a esta hora del día. Se hace un llamado también a los conductores que viajan por el sector, por ejemplo, en la calzada Atanasio Tzul, a ceder el paso a las unidades de emergencia. Los apagafuegos coordinan acciones preventivas y la evacuación de los sectores industriales cercanos, sobre todo los más vulnerables, pero están priorizando la seguridad de las personas en el lugar y la mitigación de los riesgos. También se recomienda a la población no acercarse al área afectada y atender las indicaciones de los oficiales. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional La Aurora ya se ha pronunciado ante el temor que genera la cercanía de las llamas. Por ahora, no tenemos reportes de la suspensión de vuelos. Apagafuegos reportan incendio en la zona 12 capitalina. El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, informa que en la terminal aérea continúa con las operaciones con total normalidad. Infórmese a través de nuestras plataformas oficiales, donde nos encontrará como DGAC Guatemala. Les estaremos contando lo que ocurre, ya que, como dijimos, es una noticia en desarrollo. Como les adelantábamos, cansados de la delincuencia, habitantes de Usumatlán, Zacapa, detuvieron a un sujeto que presuntamente intentaba asaltar una tienda junto a un cómplice que se dio a la fuga. La detección de esta situación fue por varios de los residentes que rodearon al sujeto e intentaron lincharlo, pero para su suerte, la policía intervino a tiempo. El hombre, que resultó herido, fue entregado a las autoridades y trasladado para iniciar el proceso legal en su contra. Según testigos, la acción de estos civiles busca enviar un mensaje claro contra la delincuencia, y es que en esa zona las cosas se toman muy en serio. Pero ellos fueron, Un guatemalteco deportado desde Estados Unidos fue capturado al momento de ingresar al país. De acuerdo con la policía, tenía una orden de captura vigente desde el año 2012 por asesinato. Juan Pablo Garrido está en el lugar y nos cuenta un poco más del perfil de este sujeto. Adelante, Juan Pablo.
Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada de martes y es en relación a una captura que reporta la Policía Nacional Civil en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Se trata de una persona de 35 años identificada como Henry Martínez. De acuerdo con la versión de la Policía Nacional Civil, él fue deportado de Estados Unidos y es detenido a su ingreso al país acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, él tenía una orden de captura por el delito de homicidio de fecha de 2012, girada por un juzgado del departamento de Huehuetenango. De acuerdo con las investigaciones preliminares, al momento de la captura, señalaron que esta persona, luego de cometer este delito, escapa de manera irregular y huye en dirección a Estados Unidos. Es ahí donde permanece esta cantidad de años y hoy se reporta y se confirma ya la captura de esta persona que tenía esta orden de captura por el delito de homicidio. Él fue deportado procedente del Paso, Texas, de Estados Unidos. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, esta situación se ha repetido en 645 ocasiones en las instalaciones de Fuerza Aérea Guatemalteca y de manera general se reporta la captura de 55.321 personas por diversos delitos. De momento es parte de la información que podemos actualizar con mi compañero Edwin García. Retorno con usted a los estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y allí en el aeropuerto ya hemos visto otras detenciones, como bien reportaba ahora mismo nuestro compañero. Vamos a otros asuntos. Un incendio se registró en el interior de una vivienda sobre la primera avenida de la zona 5 de Ciudad Vieja en Zacatepeques. Pero, ¿qué pasaba allí? El reporte de los bomberos nos ha revelado que tuvieron que trabajar por varios minutos y finalmente lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos. Pero, de acuerdo a sus primeras versiones, no reportaron personas heridas. Lo que sí debieron reportar son daños materiales. Hasta este momento las pérdidas se cuantificaron en 25,000 quetzales y la forma en la que todo este incendio inició aún es un misterio. Una alerta para quienes aman escalar volcanes. Una turista resultó herida tras sufrir una caída accidental mientras ascendía al volcán Santa María en la aldea Xecacaracoj, esto en Quetzaltenango. Cuerpos de socorro de la Cruz Roja Guatemalteca acudieron a ese lugar, en donde laboraron por varias horas para rescatar a la mujer. Brindaron atención hospitalaria en ese lugar, pero luego esta víctima debió ser llevada a un hospital, ya que tenía varios traumas debido a las heridas. La turista fue llevada al hospital y allí mismo está recibiendo atención médica especializada. Por otra parte, las autoridades han lanzado una recomendación a todos los visitantes para tomar medidas de seguridad, pero especialmente que lleven equipo adecuado para realizar ascensos a zonas montañosas, ya que son bastante inhóspitas. Nicolás Samayoa, defensor de Municipal, expresó su molestia por el estado del terreno de juego del estadio Winston Pineda tras el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 frente a Achuapa. El futbolista calificó como inaceptable las condiciones de la cancha y aseguró que disputar una semifinal en un campo con más piedras que grama es una vergüenza, aclarando que su crítica no va dirigida a los jugadores de Achuapa. Samayoa también vinculó el mal estado del estadio al estacionamiento o el estancamiento, debo decir, del fútbol guatemalteco, al considerar que en estas condiciones es difícil elevar el nivel de los jugadores y mejorar la imagen del torneo. El defensor subrayó que le resulta inadmisible que partidos de esta importancia se disputen en canchas tan deterioradas, una situación que a su criterio refleja la falta de inversión en infraestructura deportiva y que afecta directamente el desarrollo del fútbol nacional. No se puede hacer mucho más en estas canchas. A veces nos preguntamos, creo yo, por qué el fútbol de Guatemala como que quiere, pero no sale adelante. Es imposible que una semifinal de un torneo se esté jugando en una cancha donde hay más piedras que grama. Entonces, verdaderamente, para mí es una vergüenza y no tiene nada que ver los jugadores de Achuapa. Ellos hacen lo que pueden, pero ese son el tipo de cosas que tenemos que cambiar si queremos salir adelante. Obviamente hay que hacerle ganas porque es lo que hay, pero si queremos buscar las cosas para salir adelante, no podemos seguir jugando estas canchas donde lo menos que se hace es jugar fútbol. Si vieron hoy solo jugamos a pelotazo,
Entonces, no sé, un poco decepcionado por ese tema, pero después sabemos que eso está una serie abierta, es un gran equipo, vamos a ir a nuestra casa e intentar hacerlo más. Nos encantará tener su opinión respecto a este tema en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Y también que ustedes nos puedan decir cómo ven los estadios desde la gramilla o las gradas en donde ustedes se encuentren. En otros temas, los aficionados de las selecciones clasificadas al Mundial de Fútbol 2026 podrán adquirir boletos a $60 por partido. Esto lo anunció la FIFA tras las quejas asociadas de los hinchas por los precios considerados astronómicos. La nueva categoría, denominada Supporter Entry, ofrecerá entradas a ese costo para los 104 partidos del torneo, incluida la final. Según la FIFA, la iniciativa busca apoyar principalmente a los seguidores que acompañan a su selección durante toda la competencia. El anuncio se dio luego de los reclamos del fútbol que había hablado acerca de esta situación y que señaló que seguir a un mismo equipo desde el debut hasta la final podría costar, escuchen esto, al menos $6.900 por persona, casi 5 veces más que en el Mundial de Qatar 2022. La FIFA informó además que ya se han recibido 20 millones de solicitudes de entradas. El Mundial 2026 se disputará, como saben, en Estados Unidos, México y Canadá y tendrá la participación nada menos que de 48 selecciones. Cambiamos de tema. Un accidente de bus se ha registrado hace apenas unos minutos. Los bomberos municipales departamentales respondieron a esta emergencia en el kilómetro 229 de la ruta Quetzaltenango, tras reportarse un accidente de tránsito protagonizado por un bus de la empresa Transportes Golondrina. Según el informe preliminar, por causas que aún no han podido establecerse, el piloto perdió el control del vehículo y terminó empotrado a la orilla de la cinta asfáltica. En el lugar, varias personas fueron asistidas ya que se mostraban sumamente nerviosas, aunque también en ese momento se negaron a ser trasladadas a un hospital. Y con esto estamos llegando al final del informativo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden sintonizarnos mañana a la 1 del día y les invitamos el jueves, a estar atentos a nuestra entrevista exclusiva. Hablaremos de las flores de la temporada y por qué son tan importantes, cómo las cuidamos y otros detalles más. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la 1 del día. Hasta pronto.